En esta sesión analizaremos dos temas muy importantes en el proceso comunicacional, o dos herramientas que pueden ser de gran utilidad. La una es el análisis transaccional y la otra la cuenta bancaria emocional. El análisis transaccional es una teoría psicológico-humanista creada por un famoso psiquiatra llamado Eric Berne en los años 60. Esta propuesta tiene varios aportes, es una propuesta que ayuda, es como una forma de popularizar las teorías freudianas, y vamos a ver por qué, del ello, yo y superyo, y tiene muchas aplicaciones. Pero quizá en el mundo organizacional la más importante es la de la comunicación. Así como Freud en su momento habló de tres estadios de la personalidad, el ello, el yo y el superyo, Eric Berne habla de los estados del yo. Empecemos por el del niño, que sería en la teoría freudiana el ello. Eh, Berne decía que todos los seres humanos, no importa la edad que tengamos, tenemos un niño. Ese niño está expresado en las emociones, en la creatividad, en los impulsos, en la sensación, en todo lo impulsivo, lo caprichoso. Pensemos en cómo es un niño, ¿no? Que no se calla, que dice lo que piensa, que es sincero, que a veces puede hacer daño, que puede hacer lo que quiera. Eh, Decía Berne que todos tenemos un niño y que éste está en constante lucha por hacer lo que quiere y por dejar total libertad a sus impulsos. Por el otro lado, tenemos un padre, una figura de autoridad, que todos tenemos dentro de nosotros, ¿no? Un padre que es aquel que ha captado las conductas de las figuras de autoridad que hemos visto en nuestra vida. Por ejemplo, lo que decían nuestros maestros, nuestros padres, nuestros profesores, nuestros jefes. Es el deber ser, es el ideal, es el no hagas, es el se tiene que hacer así, es el yo te digo que hagas así. Toda la normativa, digamos, ¿no? Entonces todos tenemos dentro de nosotros un pequeño padre, pequeño o grande de acuerdo a la persona, que es la normativa, el no se debe, lo prohibido, o lo debe hacerse así. Y entre los dos estados del yo, está el estado adulto, que es el que, como el que media, el que negocia. Es el pensamiento lógico, el pensamiento racional, la toma de decisiones, aquel que analiza, aquel que se comunica de manera objetiva, el que revisa la realidad, es el que está constantemente mediando entre el niño impulsivo, el niño creativo, pero el niño caótico, y el padre que dice lo que hay que hacer, pero también a veces que limita. Entonces el adulto es el que está en el medio. ¿Para qué es interesante esto? Berne decía que todos tenemos todas personas tienen un padre adulto y un niño dentro de sí. Y en toda comunicación, él llamaba las comunicaciones transacciones. En toda comunicación existen, tú puedes hablar desde el padre, desde el adulto o del niño. Voy a poner dos ejemplos muy sencillos que creo que pueden explicar el valor de saber desde dónde estoy hablando y desde dónde me están hablando. Pensemos en esta sencilla transacción o comunicación. Esta persona, esta soy yo, esta es otra persona. Por ejemplo, cuando tú hablas desde el padre, hablas desde la norma. No hagas esto, lo haces mal, ¿sí? La crítica. Cuando hablas desde el niño, hablas desde el placer, desde el yo quiero, desde así quiero que sea. Cuando hablas desde el adulto, hablas cortando un poco la emoción y cortando la crítica. Hablas de temas más objetivos, de, de hechos, por ejemplo. Veamos esta transacción. ¿Has visto mis llaves? Pregunta esta persona. Le está preguntando un hecho. ¿Viste mis llaves? Y el adulto de la otra persona le está contestando, no, no las he visto o no, te ayudo a buscarlas. Esta es una transacción complementaria porque le llamaba así Berne porque el estado del yo que habla es respondido por el estado del yo que se espera que le responda. Estás preguntando algo objetivo, pues recibes una respuesta objetiva de adulto a adulto. Ahora, ¿qué pasa cuando una transacción no es complementaria? Tú le hablas al adulto y te contestan de otro lugar. Veamos en este ejemplo. Hago la misma pregunta. ¿Has visto mis llaves? Le pregunto al adulto, ¿no? Es un hecho. Y me contesta desde la crítica. A mí no me preguntes, tú pierdes todo. Entonces, yo le preguntaba algo, podía haberme respondido, no sé dónde están. Prefirió responderme desde el padre, criticándome. Entonces, esta es una transacción cruzada, diría Berne,
Y lo que vamos a tener aquí es un conflicto, un problema de comunicación. Yo le hablo al adulto, me contestan desde el padre, desde la crítica. ¿Qué es lo que puedo responder? ¿Quién te dio derecho a decirme esto? Y obviamente la comunicación se cortó. Veamos otro ejemplo. Entonces, perdón, antes del ejemplo, veamos el concepto. La transacción cruzada, como les explicaba, el estímulo la conversación se inicia desde un estado del interlocutor y se dirige, por ejemplo, de adulto a adulto. En cambio, el otro interlocutor responde desde un estado, desde un nivel o un estado diferente. Por lo tanto, la transacción, la comunicación se cruza y tenemos un problema de comunicación. Veamos un ejemplo que también es bastante común y que también genera una crisis comunicacional. El adulto le dice al adulto, te felicito por la beca que conseguiste. Es algo positivo, él está felicitando por algo, un hecho. Pero después le termina la frase, me contaron que es una beca muy fácil de conseguir. Entonces fíjense, hay unos puntitos de padre a niño. Le está diciendo, te felicito, pero también le está criticando, ¿no? Le está diciendo, sí, muy bueno que conseguiste la beca, pero es realmente muy sencilla. O eres poco valioso, le está criticando. Entonces, ¿esto qué nos está mostrando? La transacción ulterior, que es bastante común, la persona dice una cosa verbalmente, pero por su tono de voz o por su tipo de mensaje quiere decir otra. Y esto genera grandes conflictos de comunicación, ¿sí? Porque el nivel abierto es muy diferente del nivel ulterior. Hay una especie de segunda intención que afecta a la comunicación, la rompe. ¿Qué recomendación podemos dar al respecto? Byrne proponía, para mejorar la comunicación, lo mejor es acostumbrarnos a hablar de adulto a adulto. El niño y el padre tienen momentos en los que son muy necesarios, pero en la comunicación de adulto a adulto podemos hablar de hechos, de situaciones, dejar de lado las emociones, los sentimientos y las críticas. Hablar de adulto a adulto es muchísimo más sano en cualquier contexto, en el contexto familiar y sobre todo en el contexto organizacional, donde las emociones y las críticas lo que pueden hacer es complicar el cumplir los objetivos. Otro aporte muy interesante de Byrne es lo que él llamó las caricias, tal vez hoy día las llamaríamos el reconocimiento. Byrne decía que definía la caricia como una unidad de contacto y agradecimiento. Él decía que así como los niños de pequeños necesitan ser abrazados, ser cargados, ser calmados físicamente, en el adulto esa necesidad de contacto físico se cambia por una necesidad de reconocimiento. Reconocimiento que no solo se refiere a felicitar, sino reconocer quiere decir también reconocer que existes, ¿no? Saber que estás ahí. Byrne decía que una caricia en un adulto, las caricias no son físicas, sino son algo como una sonrisa, un comentario, una felicitación, una mirada, o sea, el reconocer que estás ahí. Byrne decía que en nuestro mundo hay una escasez de caricias muy grande. Y en el mundo laboral, y también en otros espacios, pero pensemos en el mundo laboral, yo he escuchado, y tal vez ustedes, algunas veces de este tema de estas frases que muestran lo que Byrne llamaba la escasez de caricias. Las personas piensan que no se necesita reconocer al otro, y no me refiero solo a reconocer de te felicito, sino reconocer es también reconocer que estás, que aportas, que eres, ¿ya? Por ejemplo, y las personas pueden pensar, la gente que recibe elogios, pues se echa a perder, para eso le pagan, no tengo por qué reconocerle o felicitarle o agradecerle. En la pareja, si ella o él sabe que yo la quiero o que lo quiero, ¿por qué se lo voy a decir? Si tú elogias mucho, la gente te pide más o te pide aumentos, por ejemplo. Si la gente es muy elogiada, no se va a esforzar más. Y no, esas son tonterías, no hay que estar diciendo tonterías. En el mundo organizacional, la fuerza del reconocimiento, que no es solo económico y que no es solo de los jefes, sino entre compañeros, es enorme. Agradecer, felicitar, reconocer, tienen un impacto muy grande en el entorno y además en la comunicación. Si tú basas tu comunicación de manera positiva, de manera que reconoce al otro, con abundantes caricias, esa comunicación mejora mucho porque has mejorado la actitud, por lo tanto has facilitado el flujo de comunicación. Veamos algunas aplicaciones de la T. Mejora la comunicación, mejora la solución de conflictos. Imagínate en un conflicto no hablar de padre a niño, sino de adulto a adulto. Recordemos que el reconocimiento es fundamental. Recordemos que de adulto a adulto es la mejor forma de comunicarse. También nos decía ver que el padre y el niño a veces hay que dejarle salir. Es bueno a veces hacer una crítica, es bueno a veces ser totalmente creativo e impulsivo, pero hay que saber en qué momento hacerlo. Y por último, es interesante hacer el ejercicio de desde dónde me están hablando. Desde el padre crítico
o a veces padre también cuidadoso, nutricio, o me están hablando desde el niño creativo o del niño caprichoso o del adulto. Entonces, les invito a que piensen en sus comunicaciones, sobre todo en las conflictivas, y vean si en algún momento están hablando ustedes en una transacción cruzada o ulterior. Y la última idea que compartiremos es el de la cuenta bancaria emocional. Esta es una propuesta de Stephen Covey y él dice, es bastante sencilla la idea, pero me parece muy poderosa. Él dice que en toda relación tenemos una cuenta bancaria. Igual que en una cuenta bancaria económica de dinero, hay ingresos y hay egresos. Si es que yo, evidentemente esto es en una cuenta bancaria de dinero, si yo tengo muchos más egresos que ingresos, pues durante un tiempo quizá mi oficial de cuenta me dé un sobregiro, pero si tengo más egresos que ingresos, pues me van a cerrar la cuenta. Covey decía exactamente lo mismo en las relaciones. Cada persona tiene una cuenta bancaria emocional con cada persona con la que trabaja, con la que convive, con la que tenemos contacto. ¿Cuáles son los ingresos? Comprender a la persona, acordarte de su cumpleaños, acordarte su comida favorita, comprometer algo o prometer algo y cumplirlo, decirle lo que esperas de ella, ser honesto, ser coherente y si cometes algo, pues pedirle perdón. Esos son depósitos. Si en una relación tienes abundantes depósitos, pues en algún momento te van a permitir hacer un retiro. Un retiro, por ejemplo, ¿cuál sería? Romper una promesa, estar de mal humor, olvidarte de un cumpleaños, manipular, alguna vez ser desleal, mostrar una doble cara, ser orgulloso, ser egoísta, etc. Entonces, toda relación tiene depósitos y retiros. Si tus retiros son más abundantes que los depósitos, esa relación en algún momento va a desaparecer. Quizá te permitan un par de sobregiros, pero si la relación no tiene abundantes depósitos, la relación terminará rompiéndose. Entonces, esta sencilla idea, pero poderosa porque nos está diciendo, antes de preguntarte cómo es la comunicación con alguien, deberíamos preguntarnos cómo es mi cuenta bancaria con esa persona. ¿Cómo está esa relación? ¿Cuántos depósitos tiene? ¿Cuántos retiros algo? Si tienes demasiados retiros, por muy técnico que seas en temas comunicacionales, por hermosos correos que escribas, por muy bien que redactes, no importa. La relación no funciona y si no funciona la relación, no funcionará la comunicación. Estas dos ideas fundamentales, quizá hablar de adulto a adulto y tener cuentas bancarias emocionales sólidas, con abundantes depósitos, son dos ideas importantes para la comunicación.